El vaso de la discordia. Un simple vaso de agua fría me arrebató el mundo, ¿o fue el regalo mortal de mi suegro, Fernando el Católico? Lo que los archivos oficiales intentaron ocultar es si mi muerte repentina en Burgos, en septiembre de 1506, fue una trágica casualidad o la jugada maestra de un suegro que no soportaba compartir el poder. Esta pregunta ha perseguido a los historiadores durante más de 5 siglos, y aún hoy, cuando se desempolvan los legajos de la época, la respuesta se escurre entre las líneas de las crónicas como el agua helada que resbaló por mi garganta aquella tarde fatídica. Soy Felipe I de Castilla. La posteridad, fascinada por mi imagen, prefirió llamarme el Hermoso, pero mi verdadera herencia fue un imperio que apenas pude tocar. Nací en Brujas, en 1478, hijo del emperador Maximiliano I de Habsburgo y de María de Borgoña, heredera de los estados más ricos del norte de Europa. Crecí entre tapices flamencos, música polifónica y la opulencia de una corte que rivalizaba con cualquier otra del continente. Fui educado para gobernar, pero nadie me preparó para el laberinto político que me esperaba al sur de los Pirineos. Burgos, septiembre de 1506. Tras un intenso partido de pelota en la Casa del Cordón, busco alivio para un cuerpo exhausto bajo el sol castellano. El calor de Castilla no se parece en nada a la brisa húmeda de Flandes. Es un calor seco, implacable, que se adhiere a la piel como una segunda armadura. Pido agua. Un búcaro de barro llega a mis manos. Bebo con avidez el líquido helado. Es mi último gesto de salud. Aquel trago, que debería haber sido un simple refresco, se convirtió en el punto de inflexión más dramático de la historia dinástica europea. Imaginad el contraste, el sudor frío tras el juego y el fuego abrasador de la fiebre minutos después. Pocas horas más tarde, el escalofrío inicial se convierte en una agonía que desmorona mi juventud en solo 5 días. La versión oficial habla de un simple enfriamiento, pero mi médico, Gonzalo de la Parra, dejó constancia de síntomas que no encajan con un resfriado común. Una fiebre abrasadora, una inflamación severa en la úvula que me impide tragar y esputos de sangre que manchan mis aposentos reales. Confesadlo, espectador. La oportunidad política de mi muerte fue tan evidente que inmediatamente surgieron rumores de traición en la corte. Los mismos nobles que días antes me juraban lealtad comenzaron a intercambiar miradas cargadas de sospecha en los pasillos de la Casa del Cordón, mientras mi cuerpo ardía de fiebre tras aquellas gruesas paredes de piedra. 2 gallos en un solo corral. Castilla en 1506 era un escenario de intrigas donde los nobles cambiaban de bando al ritmo de mis promesas flamencas o de las amenazas de mi suegro. Tras la muerte de Isabel la Católica en noviembre de 1504, el trono quedó vacío de autoridad, pero lleno de ambición. Mi suegro, Fernando II de Aragón, veía en mí al extranjero que amenazaba su proyecto de unidad. Yo, por mi parte, no ocultaba mi desprecio por su austeridad medieval. Fernando era un hombre curtido en las campañas de Granada, un político de sonrisa calculada y puñal escondido. Yo llegaba desde Flandes con un séquito de consejeros borgoñones, modales refinados y una visión del poder que chocaba frontalmente con la tradición castellana. El choque cultural fue total. Cada vez que mi suegro y yo compartíamos habitación, las paredes de Castilla parecían estrecharse, no cabían 2 coronas bajo el mismo techo. Los nobles, astutos supervivientes de décadas de inestabilidad, apostaban por uno u otro según el viento político del momento. Algunos, como el marqués de Villena o el duque de Nájera, vieron en mí la oportunidad de librarse del férreo control fernandino. En la Concordia de Villafáfila, documento que aún se conserva en los archivos, Fernando aceptó retirarse a Aragón mientras yo era proclamado rey. Sin embargo, aquella retirada fue más una estrategia que una rendición. Fernando sabía esperar, y la paciencia era su arma más letal. En medio de nuestra guerra política estaba Juana. Mi esposa me amaba con una pasión documentada que rozaba la desesperación, pero mis infidelidades, conocidas en la corte, y sus celos intensos, que se manifestaban en escenas públicas, fueron interpretados por muchos como signos de enajenación. Su supuesta locura fue el escudo que ambos usamos para intentar controlarla. Yo quería reinar en su nombre, su padre, recuperarla para incapacitarla. El aire en Burgos estaba cargado de un choque dinástico que solo podía resolverse con una desaparición oportuna. Juana era la legítima heredera,
la pieza central del tablero, y sin embargo, fue tratada como un peón por los dos hombres que decían protegerla. La sospecha y la peste. Cuando caí postrado, los rumores de arsénico corrieron por los pasillos antes que la propia noticia de mi enfermedad. Es el capítulo más delicado de mi historia. Las crónicas oficiales de la época, como las de Pedro Mártir de Anglería, hablan de un brote de peste en la zona de Burgos. Mis síntomas: fiebre alta, dolor en el costado, escupir sangre e inflamación de úvula, coinciden con una peste neumónica que ya azotaba la ciudad. Los registros municipales de aquel otoño dan cuenta de numerosas defunciones entre la población burgalesa, lo que refuerza la hipótesis epidémica. Sin embargo, la extrema oportunidad política para Fernando hizo que los rumores de arsénico circularan de inmediato. El veneno, en aquella época, era el recurso favorito de quienes deseaban eliminar rivales y levantar sospechas. Italia era también la cuna del envenenamiento político, y Fernando mantenía estrechos lazos con la corte napolitana, donde las artes tóxicas se dominaban con precisión farmacéutica. Aunque los síntomas apuntan claramente a la peste neumónica, esa oportunidad tan conveniente ha mantenido el debate vivo 5 siglos después. Mi muerte era extraordinariamente conveniente para sus intereses. Mientras yo deliraba, la noticia de mi estado llegó con rapidez a oídos del viejo rey, quien ya preparaba su regreso desde su retiro aragonés con la determinación de quien nunca aceptó verdaderamente la derrota. ¿Creéis en las coincidencias biológicas o en la precisión quirúrgica de un asesinato político? Morí rodeado de médicos que no sabían si curarme o dejarme marchar para que el orden regresara al reino. Los galenos aplicaron sangrías, cataplasmas y rezos, los 3 pilares de una medicina que aún no distinguía entre la ciencia y la superstición. El botín de guerra. El 25 de septiembre de 1506, mi último suspiro entregó a Fernando lo que las armas no pudieron darle. Tenía 28 años. ¿Quién ganó con este cadáver? La regencia de Castilla volvió a manos de mi suegro en cuestión de semanas. Los nobles que me habían jurado fidelidad giraron sobre sus talones con la elegancia de cortesanos experimentados y corrieron a besar la mano del viejo rey. La lealtad en Castilla, como aprendí demasiado tarde, era un bien perecedero que se otorgaba al más fuerte, no al más joven ni al más hermoso. Detengámonos un momento en el dolor de Juana. Mientras mi cuerpo se enfriaba, Juana protegía en su vientre a nuestra sexta hija, Catalina, sin saber que ambas estaban a punto de ser sepultadas en vida por la ambición de un padre. Catalina nacería el 14 de enero de 1507 en el crudo invierno de Torquemada, en medio del periplo más extraño de nuestra historia. Juana se vio sola, rodeada de los espías de su padre y con el recuerdo de un marido que era su único vínculo con la libertad. Su dolor y su negativa a separarse de mi cuerpo fueron las herramientas perfectas que Fernando y la nobleza utilizaron para declararla incapaz y justificar el control político. El botín de mi muerte no fue solo el trono, fue el encierro de una mujer soberana que pasaría los siguientes 46 años confinada en Tordesillas, gobernada por carceleros que actuaban en nombre de su padre primero y de su propio hijo después. El viaje de los muertos. Lo que siguió fue una procesión dantesca por las tierras de Castilla. Juana decidió iniciar un traslado del féretro que se prolongó por tierras castellanas durante años, comparadas en lugares como el monasterio de Miraflores, Torquemada y Hornillos entre finales de 1506 y 1509. El cuerpo permaneció temporalmente en el monasterio de Miraflores. El viaje se realizaba siempre de noche, bajo la luz de las antorchas, creando una imagen grabada en la memoria colectiva de Castilla, la reina enlutada caminando detrás de un féretro iluminado por llamas temblorosas, atravesando páramos helados mientras el viento de la meseta aullaba como un lamento fúnebre. Los registros históricos matizan la leyenda. Juana no abría el ataúd por locura amorosa cada noche, sino en momentos puntuales para verificar, ante testigos, que mi cuerpo seguía allí. Era un acto de desconfianza política. Temía que sustituyeran mis restos para restarle legitimidad a su viaje. En un mundo donde las reliquias se robaban y los cuerpos santos se desmembraban para repartirlos entre iglesias, su precaución no era tan irracional como quisieron hacernos creer. Además, sus celos legendarios no descansaron ni ante la muerte. No permitía que ninguna mujer se acercara al ataúd, custodiando mi cadáver como si aún pudiera serme infiel. Este viaje nocturno consolidó mi estirpe. De mi sangre nació Carlos V,
el futuro emperador. Mi cuerpo inerte sirvió de puente para que la dinastía de los Habsburgo se asentara definitivamente en España, borrando el rastro de los Trastámara. El traslado definitivo a Granada no ocurriría hasta mucho después, bajo el reinado de mi hijo Carlos, quien ordenó depositar mis restos junto a los de Isabel la Católica en la capilla real de la Catedral Granadina, donde aún reposan bajo el mármol frío. El legado de mi ambición. La historia no es un cuento de honor, sino una crónica de supervivientes. Yo, Felipe el Hermoso, fui el meteoro que cruzó Castilla para consumirse en un búcaro de agua. Fernando el Católico murió 10 años después, en enero de 1516, habiendo asegurado el imperio para mi hijo Carlos. Lo que los archivos oficiales intentaron ocultar es que el poder absoluto se cimenta sobre sacrificios familiares y verdades incómodas que el tiempo prefiere olvidar. Mi muerte fue el precio que la historia cobró para que el mapa de Europa se redibujara según los designios de quienes supieron sobrevivir. Hoy, si visitáis el Museo del Prado y os detenéis ante mi retrato, veréis la mandíbula firme de los Habsburgo y el cabello de oro que me dio nombre. Pero mirad más allá del óleo. Ved a un hombre que murió en el momento exacto para que la geopolítica de su tiempo cambiara de rumbo. Aunque los documentos de la época y estudios modernos apuntan fuertemente a la peste, la sospecha de envenenamiento por su extrema oportunidad política sigue generando debate entre historiadores que, 500 años después, aún no logran cerrar el expediente. Fui la pieza sacrificada en una partida que no controlé. Juana se convirtió en la prisionera necesaria, condenada a medio siglo de encierro en Tordesillas mientras el mundo que le pertenecía por derecho giraba sin consultarla. Y Fernando fue el jugador que nunca soltó el control, el estratega que convirtió cada adversidad en ventaja y cada muerte en oportunidad. Mi mayor logro no fue reinar, sino morir a tiempo para que el mundo se volviera, por fin, de los Habsburgo. Una nación y un imperio que, en parte, se construyeron sobre el misterio de un vaso de agua fría en Burgos, sobre el llanto de una reina a la que llamaron loca y sobre la tumba de un rey al que solo supieron llamar hermoso.